Cuando de entretenimiento se trata, usualmente suelo dudar del gusto de la mayoría, por lo menos en un ramo muy específico, el anime y el manga. Tal vez sea la amargura que viene con los años, junto con la depresión y los pensamientos suicidas, pero cuando me recomiendan alguna serie de anime entre comillas actual, es raro que le encuentre el gusto. Y cual viejito amargado, solo frunzo el ceño, cruzo los brazos y digo en tono irritado: ¡bah! Es basura. Las series eran mejores en mis tiempos. Acto seguido me pongo a ver Cowboy Bebop por billonésima ocasión, pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, un gusto tan refinado y exigente como el mío, por no decir mamón, estirado y elitista, sí se alinea con el gusto de los demás. En esta ocasión les quiero hablar de una franquicia que en realidad no es nada desconocida, por lo menos para los fans del anime que, me atrevo a decir, ya no son tan pocos como cuando yo era joven. Una serie que resulta tanto entretenida como, hasta cierto grado, inspiradora, no solo por su historia y personajes, sino por los detalles tras bambalinas. Hoy quiero hablarles de One Punch Man. Los orígenes de la franquicia son un poco fuera de lo común, pero para no hacernos bolas, empezaré haciendo referencia a la serie de televisión, basada en el manga creado por el autor conocido simplemente como One, o tal vez sea One, es japonés, así que ni idea de cuál sea la forma correcta de pronunciar su seudónimo. Estrenada en Japón en el 2015, One Punch Man nos cuenta las aventuras de Saitama, un joven que ha decidido convertirse en un héroe como pasatiempo y que, coincidentemente, es el más poderoso de la Tierra, capaz de derrotar cualquier amenaza con un solo golpe. La trama no es precisamente original. De manera superficial, no es más que otra interpretación de la figura superheroica con el giro de que se trata de una comedia. En teoría, la historia de esta serie es solo un chiste que se repite una y otra vez. Ver a una amenaza a la humanidad, usualmente personificada en la forma de un supervillano que parece salido de un cómic o un monstruo de Power Rangers, que destroza todo a su paso, solo para que dicha amenaza se resuelva de manera súbita y anticlimática por el protagonista. Solución que siempre se presenta de la misma manera, un simple golpe, como el título de la serie muy sutilmente sugiere. La fórmula que implementa la serie es tan repetitiva y predecible como suena, y sin embargo logra mantener el interés del público mediante otros recursos que van más allá de la simple historia de superhéroes contra supervillanos. El mundo de One Punch Man está lleno de clichés asociados con el mundo del manga y el cómic, pero además de que suele parodiarlos y burlarse de ellos, la producción frecuentemente los presenta de manera, entre comillas, sincera y sin alterarlos en lo más mínimo, solo porque resulta divertido para el autor y porque se ven chidos, lo cual inyecta a la obra de algo parecido a sinceridad infantil, por llamarlo de alguna manera. El mundo de One Punch Man realmente parece salido de la mente de un niño que ha visto demasiada televisión y leído demasiados cómics de superhéroes, y no creo que eso sea malo. Saitama y su mundo rara vez tienen sentido, por lo que es tan común ver a seres sobrehumanos con poderes psíquicos como a un hombre convertirse en langosta por comer mucha langosta y aprovechar su nueva condición para convertirse en un supervillano, lo cual no tiene ningún sentido, pero precisamente por ello resulta tan gracioso, por lo menos para una mente tan simplona como la mía. Saitama y su entorno parecen ser limitados por la imaginación del autor, la cual es muy vasta por su propia cuenta. Este mundo tan alocado choca constantemente con el protagonista, quien, bajo otras circunstancias, sería el personaje más aburrido dentro de su propia historia, lo cual suena a otro disparate, y hasta cierto punto lo es, pero al mismo tiempo es parte de la gracia. Creo que todos hemos fantaseado alguna vez con tener superpoderes. Es un sueño infantil común y en muchos aspectos Saitama personifica esa fantasía, pero al mismo tiempo le inyecta cierto nivel de realismo. Más o menos. Tal vez el poder derrotar monstruos con poco o ningún esfuerzo se escuche como un sueño hecho realidad, y ese es precisamente el problema con Saitama. Al llegar a la cima, al cumplir su objetivo de ser el héroe más fuerte del universo, Saitama ha perdido lo que le daba sentido a su vida. La satisfacción de superar un reto difícil o imposible se pierde totalmente cuando eres capaz de resolverlo sin ningún esfuerzo, lo cual lo deja insatisfecho y vacío por dentro. O quizás solo sea mi típico nihilismo proyectándose en Saitama, no lo sé. Además de que poder derrotar a cualquier enemigo de un solo golpe no sirve a la hora de pagar la renta, conseguir un trabajo normal o hacer la despensa semanal. Tal vez solo sea idea mía, pero ver a un superhéroe que está más preocupado y entusiasmado por el día de descuentos en el mercado que por salvar al mundo es algo que me resulta bastante gracioso. Ya mencioné que el autor parece implementar cualquier elemento que le viene a la cabeza por el simple gusto de hacerlo, y esa filosofía viene muy arraigada al mismo proceso creativo de One y su trabajo, al menos si las leyendas que se cuentan son ciertas. One Punch Man vio la luz por primera vez en el 2009 en la forma de un webcómic, que poco a poco fue ganando popularidad a pesar de, o tal vez a causa de, que el autor era muy buen guionista, pero un pésimo dibujante.
No es que yo pueda hacerlo mejor, ni como guionista ni como dibujante, pero hay que aceptar que la versión original de One Punch Man deja mucho que desear. Parte del dibujo es poco más que bolitas y palitos, y sin embargo, los personajes y el mundo lograban cautivar al lector, haciendo popular a la obra. Y sin embargo, el propio One abandonó el proyecto debido a sus propias inseguridades y por buscar tener una vida cotidiana más normal, más entre comillas adulta, que fuese mucho más socialmente aceptable que subir garabatos a internet. Afortunadamente, el autor, después de dejar su obra en pausa por un largo tiempo, decidió regresar a ella, quizá no para conseguir fama o fortuna, sino por el simple gusto de hacerlo, de contar la historia que quería contar con los recursos que tenía a la mano, algo que cualquiera con aspiraciones creativas puede identificarse. El amor del autor por su obra es notorio y contagioso, en más de una forma. Quizá One Punch Man se hubiera quedado como una curiosidad más del internet, pero al llamar la atención de la gente correcta fue cuando en verdad logró una difusión más amplia, no solo en Japón, sino en el resto del mundo. One Punch Man logró despertar el interés de Yusuke Murata, un reconocido dibujante de manga quien, moviendo sus influencias, logró vender la idea de One Punch Man y, colaborando con el autor original, lanzaron un remake del manga mucho más pulido, el cual eventualmente se elevaría tanto en popularidad que se haría acreedor a tener su propia adaptación de animación para la televisión. La propia historia de Murata y su relación con One Punch Man es bastante interesante también. Cuenta la leyenda que, tras estar bastante grave de salud y él mismo sintiéndose al borde de la muerte, Yusuke Murata pensó en su propia mortalidad y cómo quería que, si de verdad había llegado su hora, debería hacer algo que de verdad lo apasionara, no por la ganancia económica o la popularidad que pudiese alcanzar, sino por el simple gusto de hacer algo que te gusta. Que el mismo proceso creativo sea la recompensa del trabajo, algo que parece ser la misma filosofía de One y, creo yo, que es por ello que ambos creadores trabajan tan bien juntos, y su ideología de hacer algo solo porque quieres hacerlo es una temática importante y constante en One Punch Man. Y llegando a la parte donde trato de ser imparcial y señalar puntos en contra de la obra, diría que hay dos. El encontrarle el gusto a la serie puede resultar difícil al principio, ya que a simple vista no es más que otra serie de acción, y aunque constantemente cae en los clichés del género, el humor es lo que mantiene el concepto fresco, aunque la comedia que maneja muchas veces puede tornarse demasiado simplona e infantil, y aunque pienso que ese es precisamente el punto, lo cierto es que los chistes bobos podrán resultar demasiado sosos para algunos. Otro, entre comillas, problema es que el humor poco a poco va tomando un segundo plano, y entre más avanza la trama, más hincapié se hace a la acción y se va olvidando el humor, y aunque esta nunca deja de ser entretenida, se siente que la serie lentamente va perdiendo su enfoque inicial, pasando de ser una obra de comedia con toques de acción a ser una serie de acción con toques de comedia, que suena a lo mismo pero no lo es. En cuanto a la forma de experimentar esta franquicia, tratar de leer la versión original puede ser difícil, ya que, hasta donde sé, nunca se ha publicado en otro idioma aparte del japonés. Eso, y que lo crudo del dibujo hace la experiencia más difícil. Por otro lado, el entre comillas remake dibujado por Murata y escrito por One es verdaderamente espléndido, reflejando perfectamente el humor del guión y enfatizando la acción con el sorprendente dibujo de Yusuke Murata. Pero si leer no es lo suyo, la serie de anime es una buena opción también, aunque de antemano deben saber que la primera temporada supera por mucho en calidad a la segunda. Al tener 2 temporadas por el momento, de 12 capítulos cada una, ver toda la serie no resulta tan difícil, y aunque la calidad es bastante dispar entre las dos partes, la primera temporada cuenta con excelente animación que cualquier fan del medio podrá apreciar, a tal grado que, incluso si no les agrada del todo el concepto, la animación de esa primera temporada es suficientemente buena por su propia cuenta como para llamar la atención del espectador. En cuanto a continuidad, aunque la trama sigue un hilo narrativo continuo, creo que es lo suficientemente flexible como para ver cualquier episodio sin perder mucho de la trama de capítulos pasados o futuros. Pero si quieren recomendaciones aún más específicas, ahí les van, dictadas por mi objetiva y siempre correcta opinión. Temporada 1, episodio 3, El científico obsesivo. Una trama bastante estereotípica y que gracias a ello logra darnos varios clichés al mismo tiempo que se burla de ellos. Además de contar con muy buenas secuencias de acción, nos da uno de los mejores chistes en toda la serie. Uno que, a pesar de ser tan sencillo, predecible y bobo, logra hacerme reír cada vez que lo veo. Además de ayudarnos a comprender más a fondo a Saitama y su perspectiva sobre el mundo. Temporada 1, episodio 12, El héroe más fuerte. Quizás sea bueno que vean el episodio 11 junto con este, que es el final de la primera temporada, para tener el contexto completo de la trama. Aunque, como suele ser el caso, la trama es muy sencilla y fácil de seguir.
La recomendación nace de la animación, la cual es excelente durante toda la primera temporada, pero el estudio Madhouse, quien realizó la animación de toda esta temporada, en verdad echa toda la carne al asador, dándonos una pelea final con animación que, de verdad, te deja con la boca abierta. Si tan solo del aspecto visual hablamos, creo que este es el episodio al que deben darle una oportunidad, aunque la ironía de que sea el último de la temporada no se me escapa. Como dije al principio, One Punch Man no es precisamente una obra desconocida. En realidad, su popularidad va aumentando y no necesita que un don nadie en internet la recomiende. Pero entonces, ¿por qué quise hablar de ella? Porque disfrutar de esta propiedad intelectual se ha convertido en una carrera contra el tiempo. En este infierno en la Tierra que algunos llaman el año 2020, Columbia Pictures anunció que planea hacer una película live action de One Punch Man. Y si Hollywood me ha enseñado algo, es que cuando de adaptaciones de anime o manga se refiere, invariablemente la adaptación para cine siempre termina siendo un asco que arruina por completo la reputación de la obra original. Pero díganme, ¿ya habían escuchado de esta serie? ¿Les llama la atención el concepto o les suena poco interesante? ¿Ya la vieron y soy yo el que está recomendando algo 5 años tarde? Sea cual sea el caso, déjenme sus opiniones en los comentarios. No de nuevo. Solo me tomó un golpe. ¡Maldición!